El día de hoy voy a hablar sobre un tema muy importante que es el trastorno de estrés agudo versus estrés postraumático. En contexto de la pandemia por el COVID-19 es importante reconocer los síntomas y estar alerta para ayudarnos o ayudar a otras personas. El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por ser un cuadro clínico, como su nombre lo indica, en agudo, por cuando una persona es expuesta a un evento traumático, un evento que es percibido por la persona como traumático, que puede afectar la integridad o la vida de la persona. Y se caracteriza en ser un trastorno de estrés agudo porque la aparición de los síntomas es desde 3 días hasta un mes posterior al evento traumático. Existen factores de riesgo que es importante saber para reconocer quién es más vulnerable en un trastorno de estrés agudo. Sexo femenino, antecedente de alguna patología psiquiátrica, como puede ser depresión, trastorno de ansiedad, adicciones, eso lo hace un grupo de riesgo. 3, la severidad del trastorno traumático. Por ejemplo, si fue un accidente donde hubo víctimas, fallecido, un secuestro, eso ya lo hace aún más severo. Otro también dato importante es la exposición repetida a eventos traumáticos. Esto también puede ser un factor de riesgo importante. Además de esto, para poder clasificar esta enfermedad es necesario reconocer los síntomas, que según la clasificación, el criterio del DSM-5, se establece que uno es que se haya expuesto a un evento que afecte a la integridad de la vida, 2 es que la persona tenga numerosos síntomas que se pueden clasificar de la siguiente manera. 1. Los síntomas intrusivos. Esta persona presenta síntomas recurrentes del evento traumático. Por ejemplo, tuve un accidente de tránsito. Eso es un pensamiento recurrente. Siempre voy a recordar el accidente. Hay sueños recurrentes. La persona está soñando, muchas veces se despierta sudoroso, presentando crisis de ansiedad, trastornos de pánico y siempre tiene el mismo sueño. Los niños durante el juego pueden presentar también una situación como de angustia porque empiezan a vivir. La persona comienza a actuar como si el evento traumático estuviese ocurriendo. Eso es síntoma intrusivo. Y también en el adulto puede tener una reacción emocional intensa ante claves ambientales del evento traumático. Por ejemplo, cuando ocurrió el accidente de tránsito, habían copihue, yo veo los copihue y comienzo nuevamente a recordar el evento traumático. Eso es una clave ambiental, esos son síntomas intrusivos, o una música. Después vienen los síntomas que son evitativos. Como su nombre lo indica, la persona evita, hace un esfuerzo quimérico por evitar conversar, por evitar lugares, por evitar personas que estaban involucrados en dicho evento traumático. No quiero hablar del tema, no quiero ir a tal lugar porque me recuerda el accidente. Eso es normal, hay que normalizar en el paciente estos síntomas, porque de eso se trata. Después vienen los síntomas, ya hablamos de los intrusivos, los síntomas evitativos, vienen los síntomas de hiperalerta, que estos afectan mucho al paciente porque causan lo que es la alteración del sueño, la irritabilidad, al no dormir bien, obviamente hay mal humor, hay un gran malestar en la persona. Después vienen los síntomas de hipervigilancia, que también se caracterizan por tener trastornos en la concentración y hay una respuesta de temor exagerado. La persona ya no quiere conducir. Por ejemplo, fue un accidente de tránsito, yo no voy a manejar más, yo no voy a tomar un vehículo, no voy a tomar una micro, no voy a tomar... O sea, esos son respuestas de temor exagerada y hay que normalizarla en el paciente. Ya esos son los síntomas que hablamos intrusivos, evitativos. Ahora vamos a los otros que son los de ánimo negativo. El ánimo negativo se caracteriza porque la persona presenta anedonia, que se caracteriza por ser la persona no experimenta felicidad o satisfacción por nada. Hay tristeza, hay decaimiento. Eso forma parte del trastorno de estrés agudo, muy característico. También hay síntomas disociativos. Esos síntomas disociativos son cuando la persona puede percibir alteraciones de la realidad, sentirse fuera de uno mismo, como no te sientes la persona, no te reconoce, o sentir que el tiempo pasa mucho más lentamente. Entonces, esos son como las claves para reconocer cuando hay un trastorno de estrés agudo. Posteriormente, es necesario también saber qué hacer. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tratamiento. Hay un grave error que es iniciar benzodiazepinas. Estas pastillas, por eso quiero hacer énfasis en esta cápsula,
son tratamientos que hay que evitar no tomar, no automedicarse. Hay que recurrir por ejemplo, en este caso, en el Facebook tenemos acceso al CEFAM, puede ser, hay un call center de apoyo psicológico. Hay que inmediatamente acudir a un profesional de la salud, sea psicóloga o médico, pero no automedicarse, porque las benzodiazepinas como el clonazepam, alprazolam, se están usando mucho hoy en día y ellos causan un evento peor para el trastorno de estrés agudo. Se puede hacer trastorno de estrés postraumático, porque las benzodiazepinas como el clonazepam, alprazolam, ellas bloquean el procesamiento del recuerdo traumático causando una extinción del recuerdo. Por lo tanto, cuando uno está con la psicóloga no puede abordar bien la enfermedad porque se ocurrió un bloqueo, una extinción del recuerdo y no se puede elaborar correctamente y no se realiza la psicoterapia, la psicoeducación adecuada, porque no se elabora adecuadamente el recuerdo. Entonces, se debe evitar este fármaco porque lo indicado es psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual por encima de la terapia farmacológica. Sin embargo, también debo mencionar que sí existen fármacos que durante las primeras horas van a ayudar a evitar a que el trastorno de estrés agudo se convierta en un trastorno de estrés postraumático, como el propanolol, que son drogas beta bloqueantes, pero que no las pueden tomar todas las personas, aquellos que no tienen patología cardiovascular, insuficiencia cardíaca, etcétera, porque el propanolol es una droga que bloquea adrenérgico, los receptores beta adrenérgicos, por ende van a disminuir los efectos neurovegetativos que hay en el trastorno de estrés agudo, que son la transpiración, la taquicardia, los temblores. Es aquellas personas que cuando tuvieron un evento traumático, después les sudan las manos, tienen temblores o comienzan a presentar sensaciones de ahogo. Entonces el propanolol se ha utilizado en personas que han atravesado guerras, por ejemplo, veteranos que estuvieron expuestos a estos traumas, usan propanolol y demuestran que esto actúa a nivel de los síntomas, porque aquí es tratar los síntomas, la taquicardia, el temblor, ¿ya? También existen otras drogas como los antipsicóticos, como la risperidona, la quetiapina, clorpromacina, que se empiezan a dosis baja, se titulan a dosis baja de 12.5 a 25, lo que es la quetiapina y la risperidona de 0.25 a 0.5, y que también tienen efectos adversos que hay que explicarle a los pacientes, como por ejemplo aumentan el apetito, pueden causar sensación de sedación, y por eso dan sueño y por eso ayudan en el trastorno de estrés agudo, porque esto es lo que principalmente afecta a la persona, la ansiedad y la alteración del sueño. Entonces estas drogas diríamos que ayudan a tratar esos síntomas, sin embargo no resuelven lo que es la raíz principal, que sí lo realiza la psicoterapia. Por eso es indispensable contactarse con los profesionales de su consultorio en la atención primaria de salud y no cometer el error de automedicarse o seguir los consejos del vecino, de la amiga, o porque le hizo bien a otra persona, a mí también me va a servir. No, esta situación nos puede afectar a cualquiera y nos hace sentir vulnerables a cualquiera, sea profesional de la salud, cualquiera es víctima del trastorno de estrés agudo y no lo vamos a reconocer, y muchas veces se dan cuenta son los que viven alrededor de nosotros, porque cuando están con nosotros ven que tenemos una actitud extraña y es porque estamos otra vez recordando ese hecho o ese evento traumático, estamos teniendo un síntoma recurrente, que ese es el más común.